punto seguido, se ejerce en una economía social de mercado. Y lo que yo intento conversar con ustedes, y ojalá esta charla sea lo suficientemente explicativa, es qué es esto de la economía social de mercado, cómo se come, en qué consiste, de dónde vino. Vamos entonces, a ver, la siguiente. Siguiente. Sí, muy bien. El origen de la expresión y del modelo económico economía social de mercado, no, volvemos a la anterior, todavía no pasemos a la tercera. Anterior, por favor. José, un antes. Viene, se concibe, se desarrolla en la Alemania de la posguerra. ¿No? Siguiente. Quiero que tengan presentes, queridos amigos, siguiente, José. Quiero que tengan, ahí quedémonos un ratito, por favor. Ahí detente. Quiero que tengan presentes, amigos, Alemania destrozada, destrozada, guerra, Segunda Guerra Mundial en el suelo, además un país pues destrozado moralmente, habían muerto 6 millones de judíos, era un país desprestigiado en toda Europa, verdad que conservaba unas capacidades heredadas del siglo XIX, pero un país en la ruina, destrozado, en el suelo. Ese país elige como su canciller a un viejo político, exalcalde de la ciudad de Colonia, Konrad Adenauer. Y Konrad Adenauer, que tiene que idear cómo sacar a este país destrozado de la guerra, busca a un conjunto de economistas, de juristas, de pensadores, de profesionales, los cuales habían sido formados en una escuela que se denominó el ordoliberalismo, en la escuela de Friburgo, en Alemania. Eran pensadores liberales, eran pensadores que creían en la libertad económica, y por supuesto en las libertades en general. Alemania venía del nazismo, ¿no? Pero no eran, se distinguían de sus pares, de sus contemporáneos ingleses, también forjadores de una escuela liberal, la escuela manchesteriana, porque ellos creían que junto con la libertad había un lugar para el orden jurídico, para el orden político. Creían que el mercado era fundamental y que la competencia en el mercado era fundamental, pero que la tendencia humana natural era que, lejos de fomentar la competencia, si alguien podía quedarse con todo el mercado, si alguien podía hacerse dueño de toda la torta, o si podían chotear a algunos para quedarse menos, esa era una tendencia natural. Y ellos aspiraban a lograr lo que se llamaba la competencia perfecta, de la que vamos a hablar. Consideraban que para lograr la competencia perfecta no bastaba el orden competitivo espontáneo, sino que había una tarea para el Estado, había una tarea para el orden jurídico, había una tarea para el orden político que debía asegurar esa competencia perfecta. Naturalmente se distanciaban del socialismo porque creían en la propiedad privada y en la libre formación de los precios. Siguiente, por favor. Siguiente. Y decían entonces, se preguntaban, ¿qué es la competencia perfecta? Partían de la premisa que había que liberar las fuerzas, la libertad de las personas, pero eran conscientes que en uso de esa libertad alguien podía ser el que se comía al otro, que sacaba de juego, que si estaba libre y podía yo dominar y quedarme solo, mejor, saco de la competencia a los competidores, pero que eso no era sano. La competencia perfecta dicen que es el ordenamiento por parte del Estado que garantiza, para garantizar que la decisión del consumidor sea posible, en razón de una oferta variada, que hayan varios competidores, que hayan varios productos, que haya una pluralidad de oferta y reglas de competencia que aseguren, como hay varios que ofrecen cosas distintas y que compiten, una competencia de eficiencias. Es decir, que al consumidor le llegue lo mejor en las mejores condiciones porque así ha sido el más eficiente para ofrecerlas. Solemos decir criollamente bueno, bonito y barato, de eso se trata. Recibir lo mejor al mejor precio en las mejores condiciones. Para que eso ocurra, sostenían los ordoliberales, hace falta que el orden jurídico colabore a que eso se dé y garantice que la competencia sea una competencia de quién es más eficiente, no de quién está más protegido, no de quién está más beneficiado, no de quién tiene un marco que le permita actuar solo, no, de quién logra ser más eficiente. Siguiente. Siguiente, por favor. ¿Sí? Además, consideraban los ordoliberales
que en la economía de mercado basada en la libertad de la gente, en el derecho a competir, en la fuerza que nace de la iniciativa privada, también tenía que haber un influjo ético, una concepción humanista. La persona humana es el centro de la sociedad y del Estado. La persona humana es anterior a la economía. La economía está al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía. Nuevamente, piensen chicos, estamos saliendo de una Alemania que ha matado a 6 millones de judíos, que ha sufrido el nazismo, que se ha impuesto el totalitarismo en todos sus extremos, y eso es lo que la Alemania libre busca cambiar. Incluso en defensa de la libertad, se reclama un orden político que, como se dice en la Filmina, en la escuela de Friburgo supuso un profundo rechazo a la concepción que el nacionalsocialismo había impuesto en Alemania y a la preocupación intelectual por implantar las bases de una Alemania de posguerra que tenía frente al mundo que demostrar que era una Alemania humanista y respetuosa de los derechos fundamentales. Siguiente, por favor. Siguiente. Sí. Konrad Adenauer llama a algunas figuras destacadas de ese momento. Ah, la anterior, por favor, la tercera. Y he mencionado a 4 que me permitiría señalar como los fundadores de la economía social de mercado. Müller-Armach, un economista que desarrolla un principio central en la economía social de mercado. Él le llama la fórmula Irenarca. El Irenarca era el soldado de la paz en Roma. O sea, no es el soldado que saque la bayoneta para matar, sino es el soldado que protege la seguridad en la paz y busca el equilibrio. Müller-Armach decía que había que buscar en la economía el equilibrio, y ese equilibrio estaba dado por una garantía inexorable, indiscutible de la libertad, que se compensaba con algunas fórmulas de compensación, de solidaridad, que hacían entonces que hubiera un equilibrio entre la libertad y la justicia, la fórmula Irenar. Eucken, otro destacado economista, plantea algunos principios constituyentes y reguladores de la economía social de mercado, por ejemplo, el enfrentamiento de los monopolios. Cuando hay un monopolio o una tendencia a que alguien domine el mercado, el Estado debe intervenir para corregir esas deficiencias y permitir que haya competencia. Erhard, que fue llamado como el ministro de Finanzas, es el hombre que pone en orden las finanzas, la estabilidad de la moneda, que llega a admitir que en medio saliendo de una guerra habían algunas subvenciones que tenían que darse, por ejemplo, para forjar en Alemania el renacimiento o el surgimiento de una pequeña empresa articulada con la mediana o la gran empresa, que era la forma de reconstruir esta Alemania destrozada, pero que es el hombre que se encarga de decir hay que buscar la estabilidad monetaria y la justicia social de la que hablaba Müller-Armach o de la que hablaba Eucken se va a lograr con una política tributaria. Hay que lograr sacar esta Alemania destrozada para poder adelante, para poder recaudar y con los impuestos realizar esa política social que es fundamental. Y Röpke, que es más bien un jurista, que nos habla más bien del humanismo económico, de la economía al servicio del hombre. Su libro La Civitas Humana es un reconocimiento de la necesidad de una sociedad que vuelva los ojos al hombre. Les repito, este es un país avergonzado ante el mundo por la humillación de haber sido la sede donde se produjo un enorme genocidio de la raza judía por parte del nazismo, por parte del hitlerismo. Siguiente. Siguiente, por favor. Este pensamiento ético y personalista también se ha dado a lo largo del tiempo, no solo con los pensadores que he referido, también es un pensamiento que ha estado presente, que está presente en el pensamiento social de la Iglesia Católica, desde la Rerum Novarum, que fue una encíclica dictada por el Papa a finales del siglo XIX para enfrentar el capitalismo, para defender la cuestión obrera frente a los problemas del surgimiento de la revolución industrial y los problemas, digamos, del maquinismo, del abuso respecto del obrero, ¿no? Y que se ha dado a lo largo del tiempo. 40 años después se dictó la 40º ano, 100 años después el Papa Juan Pablo II dictó la Centésimus Annus, 100 años después, y el actual Papa, el Papa Francisco, por ejemplo, ha dictado la encíclica Laudatio Si, que es además una preocupación por el tema del medio ambiente, ¿no? Que es un tema muy actual, especialmente porque impone a la generación actual, a ustedes los jóvenes, un deber de proteger el medio ambiente, no solo como una responsabilidad de su generación, sino también como una responsabilidad pensada para el futuro.
Mientras esto se daba en el pensamiento católico, también en el pensamiento protestante, alguien como Kupener, que fue un pastor protestante, primer ministro holandés, planteó también la teoría de las esferas, que era otra forma de reconocer que habían espacios de libertad en que el ser humano iba y que cada espacio tenía que tener sus propias reglas, su propio respeto, la familia, la comunidad, la municipalidad, la región, los sindicatos, las organizaciones gremiales, etcétera. O más atrás, las tesis de Weber, en el sentido que Europa había surgido de esa ética social protestante que había permitido surgir a una clase emprendedora, desarrolladora del capitalismo del siglo XVI. Otros pensadores, Mounier y otros han desarrollado a lo largo del tiempo, creyentes en la libertad, modelos en los cuales se ha puesto énfasis en la necesidad de pensar en otras formas de compensación que, sin desconocer la libertad, ayuden a la realización de la persona humana, es decir, a ese contenido personalista que es la esencia de la economía social de mercado. Es una economía al servicio del hombre. Siguiente, por favor. Siguiente. Sí. Muy bien. Hasta acá entonces me detengo en una primera parte. La economía social de mercado es un modelo que surge en la Alemania destrozada, chicos, destrozada de la guerra. Alemania derrotada en todo sentido. Es el modelo económico que busca fomentar a partir del esfuerzo individual, de la libertad personal, de la competencia, de permitir que los actores económicos se resurjan, la recuperación de este país que sale de la nada y que resurge como el ave fénix y que hasta hoy, incluso en medio de una crisis tan grave como fue la crisis del 2009, una crisis mundial, la hoy canciller alemana, la señora Merkel, defiende un orden económico basado en las libertades con un orden jurídico y político que compense las deficiencias que se han producido. En nuestro país, estas ideas se debaten en las constituciones del 79 más que en la del 93. En la del 79, constitución de 1979, la dictada después del gobierno militar, yo la verdad que trabajé mi tesis sobre este tema, no encontraba en el debate dónde es que entró la palabra economía social de mercado, porque el propio texto que venía de la comisión Alaiza, que había sido la comisión de economía, hablaba de economía de mercado, como la constitución española del 78. Solo comprendí cuándo es que esto ingresó en una información que brindó un día el doctor Luis Bedoya Reyes en una ceremonia de homenaje a Mario Polar y a Alaiza, que en ese momento habrían cumplido 100 años de vida. Y comentó que más o menos la historia fue así. En la Comisión Constituyente del 79, la Comisión de Economía trajo el texto de Economía de Mercado y los apristas mantuvieron su fórmula de un modelo que le llamaban el Congreso Económico Nacional, que era una instancia de concertación entre el Estado, la empresa privada y el Estado, ¿no? Una vieja tesis aprista del Congreso Económico Nacional. Y Polar le dice a Rodríguez Vildosa, oye, eso no va a pasar, pues hay resistencia, es una cosa muy aprista. Y Rodríguez le dice, porque yo te propongo más bien usemos la fórmula de la economía social de mercado. Los apristas que no sabían bien de qué se trataba, pero les sonó mejor economía social de mercado que de mercado, decidieron acoger ese texto y es así como Polar introduce en la fórmula final que se aprueba ya en el Pleno la noción de economía social de mercado, que no se aplica a plenitud porque ni el presidente Belaúnde liberaliza suficientemente la economía y García I es un desastre del 85 al 90, aplicando cualquier cosa menos la economía social de mercado. En el 93, que yo participé en la Asamblea Constitucional, la cosa fue distinta. Ahí más bien los vientos liberales decían, no, hay que quitarle ese término social, no sirve para nada. La Constitución del 79 como constitución socialista, comunista. Carlos Boloña, en paz descanse, y su Instituto de Libre Mercado propiciaban una fórmula de economía de mercado. Y así quieren todos, o sea, la fórmula súper liberal. Sin embargo, Carlos Torres, que fue el presidente de la Comisión de Constitución, decide mantener la fórmula de economía social de mercado. No se discute mucho. Él ha escrito después en sus libros diciendo que ellos nunca tuvieron la idea de un liberalismo puro, sino un liberalismo social, y que había que mantener esta fórmula intermedia con las pequeñas. Él era el asesor de cooperativas, de pequeñas empresas, entonces que en ese sentido, que sí, que había una defensa del consumidor, pero que por supuesto había que liberalizar la economía, etc. Lo cierto es que en una no aplicada y en otra aplicada más bien hacia el lado liberal, la fórmula constitucional se mantuvo. Economía social de mercado. Ya les he dicho cuál es su verdadero contenido y su origen. Es un modelo económico que busca el equilibrio a partir de la libertad, que cree en la libertad económica, en la libre formación de los precios, en la competencia,
pero que no le niega al Estado unos roles para desarrollar algunas funciones que le son propias, como lo dice también el artículo 58 de la Constitución peruana, y que busca un equilibrio entre la libertad y la justicia. El Tribunal Constitucional ha hecho su propia interpretación de desarrollo de la Carta del 93. Hay una sentencia que me gustaría, los que son abogados, que siempre la revisen, la tengan presente. Es la sentencia 008-2003 AITC, se llama la sentencia Nesta-Brero, la voy a mencionar luego, que es como la que desarrolla un poco el concepto de la economía social de mercado y le da un contenido social humanista, es la interpretación que el TC hace de la Constitución del 93 y que le quita ese tufillo o ese énfasis absolutamente liberalizador y le da un contenido social. Entre las cosas que desarrolla una serie de instituciones, la propiedad privada entre ellas. La propiedad privada se considera una garantía institucional. La economía social de mercado reclama de la propiedad privada. Tiene como elemento, como una garantía de funcionamiento, la propiedad, que la considera un derecho fundamental de la persona. Muy distante de las tesis socialistas, la propiedad es un robo, como decía Proudhon, no. Para los socialcristianos y defensores de la economía social de mercado, la propiedad es digna de respeto y de protección. La propiedad hace al hombre libre. El hombre libre forja con su esfuerzo un patrimonio y busca legarlo a sus hijos, dejarlos en herencia. Busca crecer, la propiedad lo hace, habría más bien que ser ese Perú país de propietarios que siempre hemos creído, donde se respeta el derecho de distintas formas de propiedad. No la propiedad urbana, también la propiedad comunal, también la propiedad agraria, dejando de lado aquellas fórmulas que pues, lamentablemente en nuestra vida hemos tenido, que han sido fórmulas de quitarle más bien contenido a la propiedad. Cuando se dio la reforma agraria en el Perú de los 70, chicos, ustedes no habían nacido, se dijo, oiga, el patrón nunca más comerá el sudor de tu frente. Hay que quitarle las tierras a unos pocos para dárselos a los más, para entregárselas a los campesinos y que ellos se desarrollen. Le dieron propiedad, crearon unas comunidades, unas SAIs, hicieron una propiedad que no se podía hipotecar, que no se podía vender, que no se podía transferir. En el fondo no le dieron nada. El campesino mejoró su vida, el agro peruano pegó un salto. No, se vino abajo. Fue la destrucción de la agricultura peruana, porque no se dio un auténtico régimen de propiedad. Si se quería transformar la propiedad, en efecto, había que garantizar una división real, con otorgamiento real de potestades a propiedades de pequeña dimensión, pero eso no se hizo. Entonces, no fue una fórmula, tampoco fue una fórmula de propiedad cuando las empresas industriales pasaron a manos de los trabajadores bajo una fórmula que se llama la propiedad social, una fórmula que vino de Yugoslavia, que era la propiedad de todos y la propiedad de nadie, donde no se atrevían a decir que había una utilidad sin un excedente y que este no podía ser distribuido, sino que tenía que reinvertirse en la empresa, o cuando se creó la comunidad industrial para darle acciones a un ente colectivo que era dueño de todo y de nada. O sea, hemos tenido un montón de fórmulas engañosas de manifestaciones teóricas de propiedad que no son nada. Lo cierto es que hemos ido evolucionando hacia sistemas constitucionales que reconocen la forma de propiedad en el Perú y en el mundo. La China comunista de hoy, que con Mao eliminó toda forma de propiedad, uniformó, hoy, con Deng Xiaoping en adelante, queriendo traer la propiedad, reconoce algunas formas, no todo, todavía un Estado muy poderoso, pero algunas formas de propiedad más pequeñas en la vivienda, en formas de transferencia de herencia, etcétera, etcétera. Pasemos a la siguiente. La siguiente. Ahora bien, José, el hecho que digamos que la propiedad privada es un derecho fundamental no lo convierte en un derecho ilimitado. Conforme a la economía social de mercado y al pensamiento humanista, al pensamiento social cristiano, la propiedad debe ser usada con armonía con el interés social. Hay una hipoteca social que grava la propiedad, dicho el pensamiento social de la Iglesia. Es decir, la propiedad tiene que cumplir unos fines. Se es propietario para lograr el desarrollo. No se puede hacer con la propiedad lo que a uno le dé la gana. Yo no puedo construir un edificio en una zona que no se puede, yo no puedo realizar una inversión en una zona que está protegida constitucionalmente por tener un contenido ecológico. Hay recursos naturales que pertenecen a la nación, hay zonas que son de indiscutible imposibilidad de uso. Es decir, la propiedad tiene límites. Y aún el propietario debe sentir que debe usar su propiedad en armonía con el tercero. Es un bien, es un derecho individual para ser usado y desarrollado de la mejor forma posible. No para que haya privaciones injustas, ni para que en nombre de una justicia social se prive a alguien de su propiedad, sino para que estimular que el uso de la propiedad beneficie a la colectividad. Siguiente.
Por eso es posible expropiar la propiedad. Si va a pasar una carretera delante de un terreno del cual soy propietario y la carretera tiene que pasar por ahí, mi deber, el deber del Estado y en todo caso el límite a mi propiedad, es que puedo ser privado de esa propiedad, pero a cambio de eso tiene que indemnizárseme. Indemnizárseme con precio justo y anticipadamente. Enrique Chirinos en la Carta del 93 se encargó de decir que tenía que ser previo pago del justo y precio, nada de pagos en partes, nada, no, previo pago, por delante. No está permitida la confiscación, el Estado no me puede quitar los bienes porque quiere, eso no se puede hacer, eso es violatorio de la Constitución. Incluso, tanto en la justicia nacional como incluso en la justicia arbitral internacional, se ha desarrollado el concepto de la expropiación indirecta. Aunque no me quiten la propiedad, no me pueden poner unas reglas tales que mi propiedad no me sirve para nada. Eso es en el fondo quitarme la propiedad y eso tampoco se puede. Entonces, concepto general, la propiedad es un derecho fundamental, es vital en una economía social de mercado. Hay que creer en un país de propietarios, hay que impulsar la expansión de la propiedad, pero este no es un derecho irrestricto y hay formas en las cuales frente a la necesidad o utilidad públicas puede alguien ser incluso privado de su propiedad. Siguiente. Siguiente, por favor. También hay otras garantías. Se reconoce la libertad de contratar, se reconoce la libertad de comercio. También se reconoce la protección del consumidor. El consumidor, la persona humana, tiene que ser el beneficiario fundamental de esta competencia. Se cree en la competencia porque la competencia sirve al ser humano. Yo, consumidor, tengo que verme beneficiado porque dos que ofrecen cosas distintas se esfuerzan por ofrecerme lo mejor y yo soy el titular del derecho que tengo derecho a optar por uno o por otro, precisamente porque hay una variedad de ofertas. Por la defensa del medio ambiente, que como repito, no es solo una responsabilidad del tiempo presente en beneficio de nuestra generación, sino en beneficio de las, se dice que hay una responsabilidad intergeneracional en beneficio de las generaciones que estarán por venir. Todo este conjunto de libertades, pero también de mirada hacia el consumidor y de defensa del medio ambiente, le dan contenido a la economía social de mercado. Siguiente, por favor. Muy bien. Hasta acá el marco constitucional. De la Constitución del 79, de la Constitución del 93, mucho más liberalizadora, matizada por la interpretación del TC, pero en ambos casos constituciones que consagran un modelo que cree en la libertad de la persona, que cree en la competencia, que cree en la propiedad privada y que cree desde luego que todo esto está al servicio del hombre y que el principal beneficiario de este modelo que genera desarrollo, prosperidad, que busca la mayor eficiencia, debe ser el ser humano. Sin embargo, nuestro país es un país plural y variado. Ustedes, chicos que son jóvenes, que son parte de una generación que ha vivido un cambio extraordinariamente positivo para el Perú, son una generación que surge o que nace después de un proceso de modernización muy importante que ha vivido el Perú en los últimos 30 años. Esa modernización no podemos cerrar los ojos. Una modernización liberal, autoritaria en la década de los 90. Fue una modernización que impulsó la apertura de la economía, la privatización de las empresas, abrirnos al mundo, competir en el mundo, pero que simultáneamente tuvo una serie de restricciones de carácter político, que diseñó un modelo político en el que el poder ejecutivo prevalecía sobre el legislativo, donde había una sola cámara con los problemas y defectos que estamos viendo, donde hubo pues un control sobre la prensa muy fuerte que impidió libertad de expresión y donde además, como todos sabemos, hubo una enorme corrupción. Ese modelo liberal autoritario, entre paréntesis, déjenme darles mi punto de vista, yo creo que la modernización del Perú se pudo hacer con la Carta del 79. Y de hecho, no en el año 92 que se dio el golpe de Estado, sino en el 91, un año antes, en el Parlamento aprobamos, respaldamos la gran cantidad de reformas de apertura económica que se dieron mediante decretos legislativos. Pero en fin, eso es parte de la historia. La realidad es que el enorme proceso de cambio que el Perú vivió y que ha sido positivo para el país, que ha permitido generar una clase media, que ha disminuido la pobreza extrema, que ha disminuido la pobreza, que ha incorporado gente a la clase media, se dio en el marco de una modernización liberal, pero autoritaria, que cayó con la caída de Fujimori y que dio lugar a un gobierno de transición, Paniagua de un año, y luego a los gobiernos sucesivos de Toledo, García, el propio Humala y este tan controvertido y complicado de Kuczynski Vizcarra.
En esta segunda etapa hemos vivido una modernización democrática, sí, en sucesivos gobiernos democráticos. Temblamos con Humala, pensamos que Humala podía retroceder, irse hacia un chavismo. No hizo eso, se quedó a mitad de camino, emuló un poco el modelo brasilero con una serie de cosas populistas o de modelos asistencialistas, programas sociales, etcétera. Pero en general hemos mantenido una modernización democrática, pero muy homogénea, en el sentido que nos hemos de alguna manera conformado con que sobrevivan, con que se mantengan um, la apertura económica y la modernización de la costa peruana, de algunos centros. Es verdad también que la migración incluso ha frenado y hay hasta un regreso a determinadas regiones del Perú y que la minería ha generado algunos impactos en la economía regional, pero hay un crecimiento bastante desigual en el Perú, ¿no? Y no se logra finalmente integrar a todos los peruanos. El profesor Carlos Meléndez habla de una modernización trunca porque, como lo acabamos de ver, por ejemplo, en esta etapa de la pandemia, hay una enorme informalidad. Y esa informalidad que fue fuerte, fue parte del crecimiento. ¿Cuánta gente dejó efectivamente la pobreza y se volvió parte de un sector medio, desarrolló su propia industria, avanzó, educó a sus hijos, no pagando impuestos al Estado? Pues está claro. O sea, el ahorro personal se dio a costa de no contribuir con el Estado, pero hoy ha vivido también la falta de servicios públicos, la imposibilidad real de controlar y ordenar, ¿no es cierto?, una economía, una serie de problemas nacidos de quienes han sobrevivido o han salido adelante, pero a partir de una enorme informalidad. Esa es una realidad, no la podemos negar. Como tampoco podemos negar que algunos esfuerzos importantísimos de inversión, de algunos miles de millones de dólares en determinadas zonas mineras, se han enfrentado a la enorme conflictividad. Meléndez dice por eso que esa modernización es una modernización trunca, incompleta. Conflictividad, informalidad. Hace falta entonces completar ese proceso. Continuar en una modernización democrática, por supuesto, nada debe hacernos sacrificar nuestro modelo democrático, pero hay que mirar la pluralidad del Perú, una variedad más heterogénea, entender bien cómo integramos lo informal a lo formal, cómo evitamos que cada intento serio de inversión, de una inversión que tiene que ser con unas condiciones, etcétera, incorpore aquellas zonas que resisten, cómo lograr que sectores que se sienten marginados del desarrollo, pero que son generadores de riqueza y que han permitido desarrollo, se integren a ese proceso. Ese es el gran desafío. Y yo creo que un desafío que en este quinquenio hemos perdido, por supuesto, el tiempo de hacerlo, agudizado por una crisis, y que debería ser el desafío del próximo gobierno. Siguiente, por favor. Entonces han surgido, por favor, la siguiente, una serie de dudas, una serie de preguntas, una serie de interrogantes de cómo enfrentar esto, cómo ser creativos en el Perú, si lo que hemos hecho hasta hoy, siendo muy bueno, yo creo que muy bueno, no ha logrado resolver todas las urgencias y ha mantenido estos dos problemas, por ejemplo, de informalidad y de conflictividad. Y entonces se han planteado algunas cosas interesantes, nuevas, dignas de ser discutidas. Si a alguno le interesa el tema, son temas que valen la pena de conversar. Por ejemplo, a propósito de la propiedad de los recursos naturales. Ustedes saben que en las constituciones peruanas ancestrales y en las últimas, los recursos naturales no son de nadie. Se dice que son de la nación, nos pertenecen a todos. Están en el subsuelo, básicamente estoy hablando de la minería, pero también vale para los bosques, vale, en fin, vale para la pesca, ¿no? No son de nadie, son recursos naturales que se otorgan derechos de concesión o de explotación, pero que son de la nación, nos pertenecen a todos, pero no le pertenecen a nadie en particular. Entonces hay quienes han dicho, la verdadera forma de lograr que eso no genere conflicto sería que hagamos lo necesario para que quienes están sobre el área donde están los recursos naturales sean propietarios de los recursos, que los recursos sean de alguien, no de la nación. Los indios Sioux en los Estados Unidos son pues propietarios de lo que yace debajo de su territorio, entonces son millonarios, pues tienen casinos, propiedades, han invertido en todos lados. Ya, hay quienes dicen que eso es lo que deberíamos hacer en el Perú, romper la tesis de la propiedad de los recursos naturales para todos y asignarles propiedad a aquellas instituciones que se instalan sobre la superficie debajo de la cual hay recursos naturales. Yo creo que eso puede traer una serie de conflictos en el Perú. Podría
generar más conflictos, por incluso falta de delimitación expresa. A mí me gusta más una tesis que recientemente está desarrollando Hernando de Soto en el sentido, pues creo que la tenemos en la siguiente. A ver, por favor, la siguiente. Que está desarrollando Hernando de Soto, por ejemplo. Siguiente. Hablando, siguiente, José. Hablando de la necesidad no de dar propiedad al subsuelo, José Rodríguez, fue José Rodríguez, ahí está, ¿no? Sino está pensando él en la posibilidad, por ejemplo, de dar ciertos mecanismos de valor a la propiedad superficial. Hoy, si ustedes ven, ¿no? La anterior. Hoy día precisamente ha circulado en las redes, por favor, da la anterior. Hoy precisamente ha circulado en las redes un comunicado en que 7 u 8 gremios de pequeños mineros respaldan las acciones que De Soto está planteando ante las bolsas de valores del mundo, en que les ha dicho, oye ustedes, hay que crear unos títulos que le den valor real a la propiedad del suelo debajo del cual se encuentran los recursos naturales, porque esa sería una forma que esos propietarios sepan qué es lo que tienen, no puede abusarse respecto de ellos, sino que haya una protección real. A mí me gusta más esa tesis, verdaderamente solventar la propiedad del suelo con títulos perfectamente claros y incluso con una valorización internacional que permita que estos títulos puedan ser negociados en condiciones. Entonces no viene alguien y te impone cualquier precio y la comunidad se siente marginada, no, la comunidad es genuinamente resarcida por el uso, por la disposición, por lo que tenga que hacerse de esas tierras, debajo de la cual se encuentran los recursos que la nación le asigna a alguien para explotar, y por qué no también algunas formas de participación en esa explotación. En otras palabras, queridos chicos, de lo que se trata es que pensar creativamente otras formas para acercar a aquel que siente que la presencia de una explotación minera que es fundamental. Fíjense ustedes, cuando el primer ministro Cateriano en su discurso, con acierto en mi concepto, dice hay que volver los ojos a la minería no se puede prescindir, es un motor de desarrollo. Mire la cantidad de críticas, yo creo que hasta el puesto le costó, pero la cantidad inmensa de críticas, porque hay una cierta resistencia. Hay la minería, que es el principal generador de recursos, de divisas en nuestro país, genera una inmediata resistencia, hay una sensación, hay una tendencia a pensar que eso es negativo, ¿no? Y no lo es. Es una actividad central en un país que tiene vocación minera y que no puede descuidarla, pero que tiene que desarrollar e incorporar a estos cientos de miles de pequeños mineros que o de comunidades que son mineras y agricultoras en simultáneo que necesitan unirse en el esfuerzo. Hay que ser muy creativos. Hay países que han encontrado soluciones. No son copiables, pero el señor Václav, primer ministro checo en la República Checoslovaquia, antigua Checoslovaquia, hoy República Checa, cuando cayó la dictadura comunista y asumió el poder y quiso privatizar empresas, lo que hizo fue crear accionario difundido. Dijo, lo que yo tengo que hacer es que la propiedad se extienda a todos. Yo voy a vender las empresas y la gente tiene que tener derecho a acciones. Entonces va a ser interesante que se venda porque yo voy a tener las acciones. Si quiero las conservo, si quiero las vendo. Cuando un gobierno republicano quiso que en Alaska se desarrollara la actividad petrolera, concibió una especie de fondo, de un fideicomiso, en cuya virtud las utilidades de esa empresa explotadora del petróleo pudiera repartir, y reparte hasta hoy utilidades a todo ciudadano que había habitado, me parece que 24 o 36 meses en Alaska. Es decir, en el mundo se han pensado fórmulas por las cuales la explotación de los recursos tiene unos beneficiarios directos, además de la empresa que las opera, sea esta pública o privada. Creo que en nuestro país, queridos jóvenes, hay un debate pendiente sobre estos temas. Hay necesidad de integrar la economía, hay necesidad de juntar lo formal y lo informal. Y no se trata de bendecir lo informal y decir, oye, que todo se quede. No. Ni se trata de decir, ay, pobrecitos los que protestan. No, se trata de integrar. El Perú no puede darse el lujo de prescindir de aquello que tiene bajo suelo, no puede darse el lujo de prescindir de sus bosques, tiene que desarrollar una entidad, pero necesita que haya un capitalismo popular que involucre a todos. Ese es un desafío pendiente de una modernización integradora, heterogénea o plural que está pendiente. Para mí, ese es el verdadero contenido de la economía social de mercado, ese es el desafío de este tiempo. Ponerse a discutir, como discuten algunos, me parece que retrógrado, si el Perú debe tener una aerolínea estatal o si el Perú debe volver a tener empresas públicas que se dedican a A, B o C,
la verdad es que me parece una pérdida de tiempo. Como veremos en unos minutos, hay que concentrar el Estado en lo que tiene que estar y hay que pensar más bien cómo el capitalismo, la libertad económica desarrollada, es mucho más integradora e incorpora a todos que espontáneamente han desarrollado una actividad, pero que no tienen tampoco capacidad de crecer porque, nuevamente cito a De Soto, no tienen en el fondo créditos, no tienen en el fondo auténtico capital, no tienen en el fondo verdadera propiedad, porque sus títulos y sus derechos no están siendo verdaderamente valorados como tienen que serlo en el mercado. Cerremos este capítulo. Y entramos al último, por favor, José, que ya es aterrizar, vamos a la siguiente, José, a la realidad actual, a nuestros días, a lo que estamos viviendo hoy, al test respecto de la economía social de mercado y la pandemia, la emergencia nacional que hemos vivido. ¿Qué tipo de salida? Primero, ¿qué ha significado esto en el Perú? ¿Qué tipo de salidas estamos dando? ¿Puede la economía social de mercado ser un camino para resolver estas cosas? ¿Sacar adelante el Perú como sacó adelante a la Alemania destrozada de la guerra? Primero, partamos de la realidad. La apertura de la economía, esa modernización que he llamado liberal autoritaria, yo creo que fue buena para el país. Por lo menos esta pandemia, con todas las carencias que se han advertido, nos encontró con una cantidad de recursos y mejor parados porque habíamos hecho durante 30 años una política ortodoxa económica, habíamos logrado un cierto ahorro público y estábamos financieramente mucho mejor que en otras circunstancias. Y por eso, en una crisis como esta, fue necesaria la intervención del Estado. El Estado mal repartió, pero repartió bonos. O sea, dijo, porque claro, nos ha pasado, queridos chicos, algo que no imaginamos nunca en el Perú y en el mundo. De repente, un buen día, también es una reflexión bien profunda como seres humanos del siglo XXI, los que nos creíamos todopoderosos, que habíamos desarrollado las más altas tecnologías, que dominábamos la nanotecnología, que avanzábamos en el conocimiento, un bichito, ¿no es cierto?, que se originó en un mercado, en los chanchitos chinos, cruza el mundo y crea unos niveles de muerte, de letalidad, de enfermedad, de contagio inimaginables y paraliza el mundo. Y todos terminamos en nuestras casas, en los países más avanzados del mundo como los más pobres, y se suspende el tráfico de productos y las personas no nos podemos desplazar y parecemos todos confinados en un mundo que se detiene. Es una cosa inimaginable en el mundo de las comunicaciones y en el mundo actual. Obviamente, en nuestro país, como en todos lados, al detenerse la economía, se genera una parálisis absoluta, falta de empleo y muchísimas familias que sufrimos todos a distintos niveles, carencias y unos que necesitan lo elemental para vivir y entonces el Estado interviene con unos bonos mal repartidos, con los problemas que ya conocemos, pero el Estado se mete a la economía y dice yo tengo que alimentar a estas familias que no tienen que comer. Se retrasa el cobro de los impuestos, se produce una serie de normas fiscales y en general se destinan recursos públicos de manera muy fuerte a solventar la economía. No es lo más ortodoxo. La economía debe vivir de la libre competencia, del intercambio de bienes, de la generación de riqueza. Aquí el Estado ha salido en auxilio ante una situación difícil, pero era lo único que se podía hacer. Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, brillante economista peruano, que ha manejado esta situación con enorme solvencia, dijo un día, bueno, hay que ser keynesianos, ¿no? O sea, Keynes es un hombre que piensa que hay que inyectarle a la economía para generar una demanda y él se da cuenta que en esta parálisis y el Banco Central de Reserva, que es el llamado a cuidar la estabilidad de la moneda, la estabilidad fiscal, etcétera, etcétera, decide intervenir y lo hace porque obviamente ante la parálisis económica hay que hacerlo ahora. ¿Eso es permanente? No puede serlo. El Estado no, la vida no puede discurrir solo porque el Estado genera, el ser humano, la actividad privada, tiene que generar la riqueza necesaria para solventarse, pero de momento ha habido necesidad de un respaldo estatal y eso es absolutamente lógico en una economía de guerra, en una economía de emergencia como la que hemos vivido. Pero simultáneamente, yo que acabo de defender con tanto énfasis la libertad económica, la libre competencia, etcétera, no puedo cerrar los ojos y dejar de reconocer que también esta crisis ha puesto sobre nuestros ojos y sobre nuestra realidad la evidencia del enorme fracaso del Estado, de su incapacidad de usar los recursos públicos que han existido y en cantidades importantes en aquello que les es esencial. A nuestros ojos se ha visto, se ve y se seguirá viendo probablemente las enormes carencias, ¿no es cierto?, en materia de salud, en materia de educación, en materia de infraestructura.
Eso tiene que ser corregido, eso es inaceptable. ¿Por qué me borraste mi filminita última, José? Necesitamos que ese déficit que ha sido tan bárbaro se corrija. Eso no es tolerable, esa no es la forma sana en que una economía próspera debe funcionar. De modo que economía social de mercado, sí, libertad económica, por supuesto, pero tenemos que resolver los problemas de infraestructura pública y de servicios estatales que han sido tremendamente nefastos y con enormes carencias. Finalmente, después del control absoluto de la economía, después del momento de restricción, vino la apertura de la economía y hemos desarrollado una apertura económica en la que ha habido una mano estatal muy fuerte, muy rígida, muy burocrática. Eso me parece que no es conveniente. Me parece que hemos liberalizado la economía de manera demasiado burocrática, demasiado rígida, y eso creo que tiene que cambiar. Creo que hay que confiar más en la libertad de las personas. Incluso estamos viviendo estos días, mañana todos a nuestras casas, ¿no es cierto?, restringida la movilidad por una situación de control, del control sanitario, pero que simultáneamente tiene un impacto en la economía muy grande y se vuelve al debate si liberalizar de economía o controlar la salud, qué cosa debe, pero, y la verdad es que son dos cosas que tienen que hacerse eficientemente ambas, ¿no? Está muy bien que se tomen todos los cuidados y que se proteja la salud y que hagamos un esfuerzo de protección personal frente al contagio y de extremar los cuidados, pero yo soy de quienes creen que hay que confiar más en la libertad y en la responsabilidad y que estos controles tan rígidos, burocráticos que a veces se imponen, no solo nos han generado una parálisis brutal de la economía, sin que hayamos ganado el tiempo necesario para hacer pruebas moleculares masivas, no, todo eso ha ido a su vez muy lentamente por un Estado que es altamente deficitario. A veces también en determinados momentos se ha recurrido a políticas populistas, a respuestas populistas y no a roles, por ejemplo, vamos a meter presos a las farmacias porque están acaparando. Cuando la tarea más bien era del Estado, voy a comprar medicamentos para ofrecerlos al público, entonces vas a obligar a que la competencia haga que las empresas privadas, las farmacias, que son efectivamente un oligopolio o un virtual monopolio, salgan a ofrecerle al ciudadano mejores servicios. Eh, Evidentemente también se han mostrado las carencias de una oferta, ¿no? El servicio público de salud está quebrado, está colapsado. También lo está el servicio público privado a pesar de los exorbitantes costos que significa atender la situación de emergencia. En fin, se han mostrado las enormes debilidades de un modelo económico imperfecto que no ha logrado desarrollarse. Pero termino esta exposición diciendo que creo que el modelo económico que tenemos, el de la economía social de mercado, en esa búsqueda de equilibrio entre la libertad y la justicia, entre la libertad y el orden jurídico, entre la necesidad de creer en la libertad, en el refuerzo personal y la necesidad de un Estado que cumpla sus tareas, es un buen modelo y que debiéramos hacer el máximo esfuerzo porque él sea el que triunfe frente al populismo, frente al intervencionismo innecesario y permita generar las condiciones para que salgamos de esta dificilísima situación en la que nos encontramos. Este es nuestro modelo constitucional, estas son sus características y desde luego estos son los desafíos que tenemos para el tiempo presente y para el tiempo inmediato, con mayor razón después de una enorme emergencia como la que estamos viviendo. Nada más. Muchísimas gracias. A la orden para las preguntas. Agradecerle su presentación sobre el Estado social de mercado y la economía social de mercado y la actualidad que se vive en el Perú y también a nivel mundial. Y como usted ya ha dicho, ahora pasaremos a recibir las preguntas de los participantes para poder ser respondidas. Muy bien. A ver. Sí, doctora, un segundo para poder transferirlas y hacérselas llegar. Con todo gusto.
A ver. Ya creo que podemos quitarla. A ver. Gracias, José. Ya, doctora. La primera pregunta es del alumno Andrés Greco. Frente a la situación actual, como resultado de la pandemia global por el coronavirus, ¿qué ideas nos puede aportar la economía social de mercado para poder lograr salir de esta crisis? Gracias. Creo que 3 ideas en 3 campos distintos, los 3 importantes y simultáneos. Primero, creo que es un modelo que debe brindar la confianza para que haya inversión privada, que es el motor del desarrollo. Creo que un próximo gobierno tiene que poner adelante el primer día un plan muy fuerte de fomento a la inversión pública y privada para generar, en el 90 le dijimos, es un shock de inversiones, que haya un interés en la inversión y la seguridad que habrán reglas claras para que la inversión pueda desarrollarse satisfactoriamente, porque creo que esa es la única forma como vamos a resolver los gravísimos problemas de falta de trabajo. En segundo lugar, creo que una sana economía social de mercado tiene que volver los ojos al Estado, constatar drásticamente, sin ningún tipo de contemplación, la nefasta situación de nuestra infraestructura, de las carencias en materia de salud y educación, de hacer un reordenamiento de las finanzas públicas para destinarlas a cumplir esas finalidades y de hacer un plan eficiente de cubrir ese déficit de infraestructura en 5 años con toda la vehemencia que eso sea necesario y con toda la eficiencia que sea posible. Y en tercer lugar, creo fundamental ese proceso que he llamado de integración. Si, como dice Meléndez, hay 2 carencias centrales, conflictividad e informalidad, la economía social de mercado creo que tiene los instrumentos para lograr, con creatividad y con conocimiento, buscar mecanismos de integración. He hablado, por ejemplo, de la propiedad superficial, de la simplificación administrativa, de mecanismos que hagan que el informal se sienta atraído a colaborar y a ser parte o sea, que no es la informalidad lo que veneramos, lo que buscamos es cómo la informalidad se atrae hacia la formalidad, cómo la formalidad resulta no un castigo, sino un beneficio. Creo que en esos 3 campos están los desafíos inmediatos para la economía social de mercado y eso hará que estemos en ese equilibrio y en esa fórmula real, tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Excelente la pregunta, gracias. Sí, doctora. También el alumno Johnny Cueto, una pregunta interesante. ¿Cree usted que el Estado debe regular todo este tema? Que el Estado tiene que regular todo este tema. Hay tareas que el Estado no puede soslayar. En materia de educación, de salud, el Estado tiene que cumplir un rol regulatorio, prestador de servicios y financiador. Y yo creo que debe haber incluso una suerte de coordinación y de recentralización. La diversificación que hemos hecho con la descentralización, trasladar poderes, de modo que un ministro en realidad no tiene casi ninguna capacidad de decisión sobre un hospital, no ha demostrado ser la más eficiente. Ahí yo creo que hay un rol para el Estado de regulador, dictar las normas, de ejecutor, de prestar los servicios y también de financiador. El CIS puede ser un instrumento de financiación para que también el sector privado se involucre. Eso me parece perfecto. O sea, creo que esos 3 roles tienen que cumplirse. En general, el Estado tiene una tarea, regula cuando dicta la legislación tributaria, regula cuando dicta el marco. Lo que no creo es un Estado intervencionista, reglamentarista que quiera normarlo todo. Yo creo, por ejemplo, que el proceso de reapertura de la economía ha sido demasiado burocrático, lleno de permisos, lleno de dificultades, lleno de controles. Me parece que se vuelve a esa idea como si por ahí estuviera la cosa. Yo creo que ese no es el papel del Estado. El papel del Estado es, por supuesto, el generador del marco que genere confianza y luego del ejecutor en sus tareas bien claras, bien firmes y con todos los recursos usados eficiente y honestamente, por supuesto. Sí, doctora. La tercera pregunta sería, ¿usted considera que las medidas tan populistas que se han venido dando a lo largo de la pandemia nos genera un mayor daño a la economía? ¿Y qué podemos hacer ante esto? Alguna vez he dicho en una frase que intenta resumir lo que pienso, que hay que eliminar ese virus del populismo también, que es tan letal como la pandemia, por supuesto. ¿Por qué? Porque, queridos amigos, especialmente ustedes que son jóvenes, ayudemos todos a crear conciencia de lo siguiente. Todos estamos viviendo un momento de enorme inseguridad.
Yo no creo que nadie en el Perú, ni el más tagarote millonario, ni el más humilde peruano hoy día, sienta seguridad. El que tiene mucho no sabe pues si eso le va a durar, qué va a pasar, el que no tiene nada no sabe cómo vivir mañana. Los que estamos en la clase media y tienen un trabajo, no saben si el trabajo le va a durar. Los que somos independientes, estamos en el día a día tratando de generar los ingresos. Es muy difícil hoy día pensar aquí en un horizonte de 3 años. ¿Qué horizonte de 3 años? De que piense el horizonte del fin de mes. O sea, estamos en un momento de enorme inseguridad. Y en ese momento de enorme inseguridad, cuando no de temor o de tristeza profunda porque gente cercana a nuestra ha muerto, porque tenemos familiares enfermos, porque quién no ha tenido alrededor un problema en las últimas semanas o días que lo han angustiado. En fin, es un momento de mucha tensión. Entonces es muy fácil que alguien venga y te diga, mira, tranquilo, yo, acá está papá, yo te resuelvo todos los problemas, yo soy el salvador. Y eso sabemos que no funciona. Esas medidas cortoplacistas de soluciones inmediatas, acá está la solución de todos los males, olvídate, yo te resuelvo todo, no son soluciones integrales, son soluciones de repente temporales, pero su costo es enorme y en consecuencia sí hay que enfrentar el populismo haciendo ver, creando conciencia que a pesar que estamos en un momento de enorme inseguridad, las recetas que parecen facilistas, que parecen que nos resuelven la vida, pueden terminar teniendo un costo tan alto. A ver, un control de precios, que parece una maravilla, ya que nadie cobre más, la consecuencia que trae es que desaparecen bienes. Y cuando desaparecen los bienes, cuando hay escasez, no hay precio más alto del que no tenerlo. Entonces, ese tipo de medidas son medidas sumamente eh, gratas al oído, que estoy fundido hoy día, pero no tienen la racionalidad de hacernos ver que van a resolver el problema y al contrario lo agudizan. Por lo tanto, hay que estar con esa vacuna. Yo espero que llegue pronto la vacuna del coronavirus, pero espero que también esa misma vacuna el próximo trimestre, el primer trimestre del 2021, nos vacune del populismo que puede ser muy riesgoso. Sí, doctora, para pasar ya al último par de preguntas, también nos hacen llegar la consulta. ¿Considera necesaria una regulación estatal de mercado en productos de primera necesidad? Todo esto a luces del aumento de precios exorbitantes por el oxígeno, las medicinas y la salud pública. Yo no creo en los remedios de limitación de precios. Hoy justamente en mi curso de maestría en la Universidad San Martín de Porres, una jueza nada menos desarrollaba la tesis que en su concepto era posible la limitación de precios basándose en el artículo 58 de la Constitución que dice, o el 62 de la Constitución que dice que el Estado puede intervenir en situaciones lesivas a la salud y el artículo pertinente de la Ley General de Salud que permite incluso intervenciones. El problema con los controles es que los controles a la larga pueden traer más escasez. Fíjense, el caso de los medicamentos es un caso interesante. Y comprendo también, lo acabo de vivir con una persona muy cercana a mí en el tema privado, ¿no? En el caso de los medicamentos, a ver, yo cuál creo que debió ser la política pública. Si se sabía que se necesitaba ivermectina, citromicina, para sematol, para mesatol, como es, no sé cómo se llama, para los dolores de cabeza, ¿no? O sea, 3 o 4 cosas que eran básicas. Yo creo que el Estado debió salir a comprar masivamente y ofrecer, o sea, inundar el mercado con productos básicos seguramente en eso. Entonces, claro, ya pues, está bien, es una situación. Yo no creo que el Estado debe ser un vendedor de medicamentos por eso, pero en una situación esa salías a competir y el Estado ponía a precio más barato, entonces obligaba a la empresa privada a ponerse a derecho. Eso no ocurrió. Entonces, claro, las farmacias sacaron los medicamentos básicos, dijeron que volaron y en principio puede ser que haya ocurrido eso, porque como no había en el sector público, la gente volteaba desesperada, volteaba a comprar y compraba lo más barato, el medicamento básico, no compraba Citromax sino citromicina, ¿no es cierto? Entonces después, claro, el Citromax subió a cualquier precio. Entonces, claro, son fallas en el mercado. ¿Cuál era la salida? Para mí de mercado. El Estado salía a comprar y decía así, no señor, acá está, pumba. Inundaba el mercado, porque si inundaba el mercado, entonces obligaba a la empresa privada también a alinearse en una competencia. No se optó por eso, entonces más bien se optó por la acaparación, en fin, un poco el acaparamiento, la cosa más penal, no me gusta mucho. A ver, con el caso de la salud médica, de la salud de los hospitales privados, ha pasado una cosa tremenda. La carencia de infraestructura pública ha sido totalmente desbordada, se necesitaba el sector privado y el sector privado efectivamente ha puesto unos precios tremendos, ¿no? Tremendos. ¿Por qué? Porque son tratamientos caros.
Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, no puedo negar que seguramente, bah, siempre con su margen de ganancia, ¿no? Ahí también hay un poco de indolencia, pero claro, yo comprendo que son tratamientos caros, que tienes que poner un oxígeno, que tienes que poner un balón, que una UCI cuesta mucho, pero claro, el Estado llega a unos acuerdos que resulta que solo son aplicables a las situaciones máximas de emergencia, lo de UCI, no al personal cotidiano. Entonces, claro, es un momento de carencias y en las carencias el presidente anuncia yo voy a expropiar las clínicas, poco más, por lo menos anuncia y lo sienta a negociar a una semi-negociación que solo se limita a los cuidados extremos. Entonces, sin embargo, conceptualmente respondo a la pregunta. Yo creo que los controles de precios no son sanos. A mí me gustan las fórmulas en las que en una circunstancia como esa el Estado sale a competir. Lo que pasa es que, claro, ya en un tema como los servicios públicos de salud, ya no tiene margen para competir porque ya está desbordado. Ya qué hospital, han tratado de construir unos hospitales rápidos y algo han hecho, porque claro, nuevamente, ya tú puedes salir a competir cuando tienes margen. Por eso digo, lo de los medicamentos sí se pudo hacer. Pudo salir masivamente a comprar medicamentos y venderlos al precio más barato posible, porque el Estado los subvencionaba. Y entonces obligaba a la empresa privada a alinearse. Fíjense lo que logró el Banco Central de Reserva cuando puso a concursar a los bancos para el crédito reactivo. Le dijo, no, no, compadre, 8% no, no te pases, pues si yo te voy a garantizar. Terminamos en créditos de 1%. Se discute a quiénes llegó, no llegó, etcétera, etcétera, pero en general yo creo más en las reglas de competencia que en los controles. De todas maneras, por supuesto, es una situación excepcional, muy difícil, de emergencia, muy, muy dura, pero en líneas generales yo creo que aún en situaciones como esta hay que ser lo más creativos posibles para buscar fórmulas que obliguen a la competencia y a bajar los precios por competencia más que por control. Sí, doctora. Ahora para pasar tanto a la pregunta de Carlos Saavedra como de José Dilmer, y la consulta de Carlos es, ¿creen que en este gobierno tiene una política económica o en el camino va buscando soluciones a los problemas, como en este caso a la pandemia que nos azota? Yo creo, Carlos, que a este gobierno le ha faltado claridad conceptual. No creo que tenga, creo que es un pragmatismo que si yo lo tuviera que calificar en sus distintas etapas. La primera etapa fue el confinamiento total, más o menos una receta mundial, ¿no? Nadie se mueva, todo el mundo a su casa, ya. Nos pareció lógico, es una situación de emergencia inesperada, pasa. Siguiente etapa, vamos a liberalizar con una rigidez, con un burocratismo tremendo. Causa, la economía no despegó, la economía se destruyó, no se había ganado tiempo para ser eficiente. Tercera etapa, si queremos hablar de la actual, echándole la culpa a la liberalización, otra vez estamos entrando en una etapa de rigideces. Yo creo que al gobierno le falta claridad. Simultáneamente se cierran un poco, no buscan actores más eficientes. A ver, por ejemplo, hemos hablado de intervenciones del Estado en la economía y todo indica que era lo lógico y lo único que se podía hacer. Entre darles plata a los 1.900 alcaldes para que compren paquetes y de repente distribuir los paquetes buscando a los que saben hacerlo. Yo tengo entendido que las principales empresas distribuidoras en el país de, ¿qué les puedo decir? Pues de gaseosas, de jabones, de cerveza. Sí. En el último villorrio del Perú y en el último cerro del Perú donde hay un kiosquito, se vende Inca-Cola, ¿no? Y se vende aceite y se vende jabones. Quiere decir que hay una logística privada que es capaz de llegar a eso porque ya lo tienen mapeado, durante años han llegado. Entonces, el Estado quizás debió confiar en esa alianza, a su manera, más pequeña, etcétera, lo que ha hecho Guayaquil. Entonces, quizás hubiéramos podido lograr llevar los alimentos entre el ejército y la empresa privada y la iglesia de modo más eficiente que repartir un montón de plata que se ha perdido. A mí me parece que al gobierno le ha faltado claridad y en este último tiempo, las recetas de hace unos días, las medidas de unos días, parecerían ser recetas más o menos repetitivas de cosas que no han funcionado. Yo comprendo que se nos está poniendo una limitación porque se ve que ahora hay otros factores de contagio, como pueden ser los más jóvenes contagiando a los mayores, las visitas familiares, pero me parece que son una serie de medidas de difícil ejecución que parecería no atacan el problema de fondo y que vamos a ver qué resultado tiene en un mes. Pero en general me parece que es un gobierno que no ha tenido claridad conceptual. Y no sé si en esta etapa se va a tener, a pesar que tengo profundo, déjame decir, profundo respeto por la doctora Massetti, a quien considero una profesional primera, pero claro, ella está pensando en las medidas médicas. Tú me estás preguntando un poco el panorama y yo siento que en el panorama estamos bastante perdidos.
Doctora, muchas gracias. Ahora para pasar a la última pregunta de esta segunda sesión, es la pregunta de José Dilmer. Doctora, ¿de qué manera afectaría a la economía el retiro de los fondos de la ONP? Gracias, es una muy buena pregunta. Creo que afectaría a todos los que están sujetos a ese sistema. Primero porque hay que ser conscientes que en el Perú tenemos dos sistemas pensionarios. El de las AFPs, que es un sistema, o más, ¿no? Porque tenemos el militar, en fin, ¿no? Pero digamos, el de las AFPs es un sistema en el cual uno hace un fondo individual. Entonces ahí te pueden decir, pues ya, bueno o malo, pero retira, no retires, es tu fondo, es tu ahorro, ¿no? Si yo saco mis 12.000 soles, estoy sacando de mi fondo. Todo eso afecta al sistema, todo eso porque, claro, las empresas han tenido que vender más barato, entonces bajan los fondos, bajan los ahorros, etcétera. Pero en el caso de la ONP, no es un sistema individual. Todos hemos cotizado a un fondo común que redistribuye, entonces no hay fondo individual. En el fondo lo que tú le estás diciendo al Estado es saca plata de todos y financia y dáselas a una gente, pero bueno, pero si tú sacas ese fondo se queda con un hueco. Y si se queda con un hueco, tienes menos plata para repartir entre los que no sacaron. O sea, no es un fondo, es un sistema de reparto. Aportamos para que ese fondo común reparta en otros. Por lo tanto, lo que vas a hacer es eso, vas a crear un hueco que la única... En el fondo, miren, eso es otro bono. Porque la única forma que eso se financie es que el Estado emita otro bono y le pague X cantidad de dinero a un montón de gente. Pero si lo saca de ese fondo, que es del presupuesto de la República, ese fondo se va a quedar con un hueco y se va a quedar con los mismos beneficiarios. Entonces, si tienes un hueco y tu fondo era 100 y ahora le has quitado 10, tienes 90 para repartir entre los mismos. De modo que es una afectación tremenda a todos los pensionistas que tendrían que seguir recibiendo su pensión de un fondo que ha disminuido sin sustento, porque ese no es un fondo de capitalización individual, es un reparto general. Más sincero sería decir, a todos los pensionistas que tengan esta categoría se les va a dar un bono de tanto. Entonces el Estado decidirá sacar del presupuesto otro bono más. Eso sería, eso en el fondo es eso. Eso es más limpio. No tocas la ONP, sino que el Estado emite un nuevo bono y le regala plata o le da un apoyo a aquellos que a lo largo de su vida han aportado y están a la espera que les toque, ¿no es cierto? Pero así como está diseñado es hacerle un hueco a ese fondo y ese fondo tiene que seguir atendiendo a más gente con menos plata. Eso es un problema muy serio y un desfinanciamiento total del fondo común que se reparte entre los millones que son los pensionistas. Todo esto no quiere decir que no tengamos que pensar probablemente con mucha creatividad también en otro sistema pensionario que permita mejorar hacia el futuro la situación penosa, muy penosa, esa es otra manifestación penosa de debilidad de nuestros sistemas, que se trabaje a lo largo de la vida, se aporte a un fondo común o a un fondo individual, y cuando se llegue a la hora de necesitar ese reparto, las pensiones sean tan míseras, ¿no? Esa es también una enorme injusticia de un modelo que tiene que ser corregido. Doctora, entonces con esto estaríamos dando por finalizado esta clase. Doctora, muchas gracias. Agradecerle a nombre Encantada, de la chicos. asociación, extender el agradecimiento por acompañarnos el día de hoy, a nombre de la asociación. También agradecer a todas y todos los presentes por acompañarnos en esta segunda sesión. Con esto estaríamos dando por finalizado el día de hoy. Muchas gracias a todos. A ustedes, muchísimas gracias. Les agradezco mucho el gusto de estar juntos y nada, que siga este curso tan exitoso como siempre. Como siempre, muchas gracias. Exprésate a Yusef Mondoñedo y a todos los que lo ayudan en la organización de estos eventos y conmigo siempre contarán. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora. Gracias, encantada. Hasta luego, muchas gracias.